Evangelio según San Mateo. Capítulo 27. Versículos del 45 al 66. En su muerte se obscurece el sol, resucitan los muertos. Versos del 45 al 56. José de Arimatea le quita de la cruz, y le da honrosa sepultura. Versos 57 al 66. 45. Mas desde la hora de sexta fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. 46. Y cerca de la hora de nona clamó Jesús con grande voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? 47. Algunos pues de los que allí estaban, cuando esto oyeron, decían: A Elías llama a este. 48. Y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja, y la empapó en vinagre, y púsola sobre una caña, y dábale a beber. 49. Y los otros decían: Dejad, veamos si viene Elías a librarlo. 50. Y Jesús clamando segunda vez con grande voz, entregó el Espíritu. 51. Y he aquí al punto se rasgó el velo del templo en dos partes de alto abajo, y tembló la tierra, y partiéronse las piedras. 52. Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, que habían muerto, resucitaron. 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchas personas. 54. Mas el centurión, y los que con él estaban guardando a Jesús, cuando vieron el temblor de la tierra, y las cosas que se hacían, tuvieron grande miedo, y decían: verdaderamente Hijo de Dios era este. 55. Estaban allí también muchas mujeres a lo lejos, que habían seguido a Jesús de la Galilea, y le venían sirviendo. 56. Entre las cuales estaba María Magdalena, y María madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. 57. Y cuando fue noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual era también discípulo de Jesús. 58. Este fue a Pilato, y pidióle del cuerpo de Jesús. Pilato entonces mandó se lo entregasen. 59. Y tomando José el cuerpo, envolvióle en una sábana limpia. 60. Y metióle en un sepulcro suyo, que aún no había servido, y había hecho abrir en una peña. Y puso una grande piedra a la entrada del sepulcro, y fuese. 61. María Magdalena, y la otra María, estaban allí sentadas enfrente del sepulcro. 62. Mas al otro día, que es el que se sigue al de la Parasceve, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos vinieron aún a Pilatos. 63. Diciendo: Señor, nos hemos acordado, que dijo aquel impostor, cuando todavía estaba en vida: después de 3 días resucitaré. 64. Manda pues que guarden el sepulcro hasta el tercero día, no sea que vengan sus discípulos, y lo hurten, y digan a la plebe: resucitó de entre los muertos, y será el postrero error peor que el primero. 65. Díjoles Pilato: guardas tenéis, id y guardadlo como sabéis. 66. Ellos pues fueron, y para asegurar el sepulcro, sellaron la piedra y pusieron guardas. Comentarios. 45. Mas desde la hora de sexta fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra, 1, hasta la hora de nona. 1. Estas tinieblas no fueron efecto de algún eclipse natural. Porque este sucede en el novilunio o conjunción del Sol y de la Luna, y entonces era el plenilunio u oposición. Fuera de esto el eclipse natural, aunque sea total o central, no se extiende a toda la tierra, sino a una parte de ella. Y estas tinieblas, nos dice el Evangelio, que ocuparon toda la tierra por espacio de 3 horas, que fue el tiempo que estuvo el Señor en la cruz hasta que expiró. Este solo milagro, siendo tan grande por sí mismo, y habiendo sucedido en el tiempo en que se vio, debía bastar para convertir a todos los judíos. San Crisóstomo sobre Mateo, homilía 89.
46, y cerca de la hora de nona clamó Jesús con grande voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? 1. Palabras tomadas del Salmo 21, 1, y pronunciadas parte en hebreo, parte en siríaco. Este clamor, según San Juan Crisóstomo, manifiesta el poder supremo y absoluto que tenía el Señor de dejar su vida, o de volverla a tomar cuando quisiera. Porque no parece natural que un hombre acabado con tanto padecer, y después de haber derramado tanta sangre, pudiese clamar con tan grande esfuerzo algunos momentos antes de expirar. Se debe tener presente lo que dejamos advertido en la nota al versículo 39 del capítulo 26, para no extrañar esta que parece queja del abandono en que le había dejado su Padre Eterno, pero que manifestaba el estado espantoso a que le había reducido la malicia de los hombres, el horror que Dios mostraba al pecado cometido contra su divina majestad, y que solamente un hombre Dios podía expiar por el mérito infinito de su muerte. Y últimamente su amor inefable hacia los mismos hombres, puesto que abandonó de esta suerte a su propio Hijo para salvarnos por su muerte. San León, sobre la Pasión, Sermón 17. 47, algunos pues de los que allí estaban, cuando esto oyeron, decían: a Elías llama este. 1. Es probable, y San Jerónimo lo dice expresamente, que estos fueron los soldados romanos, los cuales no entendiendo la lengua hebrea, ni lo que significaban las palabras, Elí, Elí, se persuadieron que llamaba en su socorro al profeta Elías. 51, y he aquí al punto se rasgó el velo, 1, del templo en dos partes de alto abajo. 1. Orígenes y San Jerónimo creyeron que este fue el velo exterior que cubría aquella parte del templo, a donde solo entraban los sacerdotes. Pero otros padres entienden esto del velo interior que cubría inmediatamente el santuario. Fuese cualquiera de los dos, se representaba por esto, que por la muerte del Salvador se desgarraba el velo de la antigua alianza, se nos descubría en todos los misterios, cumplidas ya todas las figuras. Y que quedaba abierto el camino para entrar en el santuario de la divinidad por el conocimiento de las más grandes verdades, y por la posesión del mismo Dios. San Crisóstomo, sobre Mateo, homilía 84. Santo Tomás, in nunc locum. Y tembló la tierra. 2. Movióse la tierra, o hubo terremoto y temblor de tierra. 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchas personas. 1. Aunque parece por la manera con que habla el evangelista, que los sepulcros se abrieron en el momento mismo en que expiró el Salvador. Esto no obstante parece cierto que los muertos no resucitaron sino después de la resurrección del Señor, pues se nota que no fueron vistos de muchos hasta este tiempo. Estos muertos habiendo salido de los sepulcros, que estaban fuera de la ciudad, vinieron a Jerusalén, y permitió Dios que fuesen vistos de muchas personas, para que este milagro teniendo muchos testigos entre los mismos judíos, sirviese de prueba para la resurrección de Jesucristo. Algunos creen que no resucitaron sino por algún tiempo, y que murieron de nuevo. Y San Agustín parece haber encontrado grandes dificultades en admitir la opinión contraria. Pero San Hilario, San Epifanio, Santo Tomás, y otros autores antiguos y modernos no pueden inclinarse a creer que Jesucristo haya resucitado a estos santos para hacerlos volver al sepulcro. Y han considerado su resurrección como el principio de su vida inmortal y bienaventurada. 55, estaban allí también, 1, muchas mujeres a lo lejos. 1. Texto griego. Theorusai, mirando. Que habían seguido a Jesús de la Galilea, y le venían sirviendo. 2. Manuscrito. ¿Qué pensaban de él? 57, y cuando fue noche, 1, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual era también discípulo de Jesús. 1. Esto es, pasada ya la hora en que el Señor expiró. Arimatea era un pueblo que distaba de Jerusalén 5 o 6 leguas a la parte del norte.
60, y metióle en un sepulcro suyo, que aún no había servido, y había hecho abrir en una peña, 1. Y puso una grande piedra a la entrada del sepulcro, y fuese. 1. Esto lo dispuso así el Señor para que los judíos no pudiesen calumniar ni decir que era otro el que había resucitado. Al mismo tiempo debe reflexionar el cristiano con la mayor atención, cuánta es la pureza de corazón que se requiere para llegar a recibir en su pecho el adorable cuerpo del Señor, que no quiso ser depositado después de muerto en lugar en donde hubiese habitado la corrupción. 62, mas al otro día, que es el que se sigue al de la Parastebe. 1. Este día de la Parastebe o preparación, era, según San Lucas 23, 54, el que precedía al sábado. Esto es, el viernes en que murió Jesucristo. Se llamaba día de preparación, porque en él se preparaba todo lo que era necesario para el mismo sábado. Por cuanto este era día de descanso y del Señor, y no se podía trabajar en él. Y así fue la mañana del mismo sábado cuando acudieron a Pilato los príncipes de los sacerdotes y los fariseos. 63, diciendo: Señor, nos hemos acordado, que dijo aquel impostor, cuando todavía estaba en vida. Después de 3 días resucitaré. 1. Texto griego. Egeiromai resucitó. 64, manda pues que guarden el sepulcro hasta el tercero día. No sea que vengan sus discípulos, 1, y lo hurten. 1. Texto griego. Nictos de noche. Y digan a la plebe: resucitó de entre los muertos. Y será el postrero error peor que el primero. 2. Llaman error o engaño la opinión que se tenía de que Jesús fuese el Cristo, o Hijo de Dios. Y así dicen, que este segundo engaño sería peor que el primero. Puesto que por este medio se haría más creíble aquella opinión, y tomaría nuevo y mayor cuerpo. 65, díjoles Pilato: guardas tenéis, id, y guardadlo como sabéis. 1. Tenían los judíos una compañía de soldados para la guardia del templo. Y Dios permitió, según la reflexión de San Juan Crisóstomo, homilía 90 sobre Mateo, que Pilato no quisiese que fuesen sus soldados los que guardasen el sepulcro. Porque en este caso los judíos hubieran dicho, que se habían concertado con los discípulos del Salvador, y que les habían entregado su cuerpo. Ellos mismos tomaron sobre sí este cuidado, y no omitieron medio alguno para evitar este robo que temían de los discípulos. Mas ellos mismos se taparon la boca para que no pudiesen culpar a ninguno, y se pusieron en la necesidad inevitable de reconocer en lo sucesivo, que aquel a quien habían tratado de impostor, había verdaderamente resucitado como lo había dicho.